Comenzamos una entrevista en la que vamos a hablar de algo que nos afecta a todos, especialmente en verano. Cómo mantener nuestros alimentos seguros, sobre todo cuando hace calor. ¿Vamos al campo o salimos a la playa? Para ello nos acompaña Cecili Monerris, experto en seguridad alimentaria, colaborador del Colegio de Veterinarios de Alicante y creador de un portal especializado en autocontrol de calidad en la industria agroalimentaria. Muy buenas noches y bienvenido a Información Televisión. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Bueno, primero quería hacer la pregunta probablemente más general de por qué hay más intoxicaciones alimentarias en verano. Bueno, pues la verdad es que entre las temperaturas tan altas que las arrastramos incluso ya desde primavera o incluso a lo largo de todo el año, yo diría que el tema de las toxinfecciones alimentarias habría que tenerlo presente durante casi todo el año. Es verdad que ahora quizá se acrecienta la posibilidad de que se den porque es verdad que salimos más, echamos más mano de tupper, vamos al campo, vamos a la playa, entonces eso el resto del año igual no lo hacemos tanto, ahora más, entonces por eso hay que tener un cuidado especial en esta época del año. Y quería preguntarte porque normalmente siempre hablamos de la cadena del frío, entonces, ¿un alimento cuánto tiempo puede estar fuera de la nevera sin que se ponga malo? Es difícil dar unas cifras porque depende del tipo de alimento, depende de la temperatura ambiente. En cualquier caso, habría que tener como norma que aquellas cosas que, por ejemplo, acabamos de terminar de cocinar, meterlas en el frigorífico también es contraproducente. Por tanto, eso puede estar fuera media hora o una hora hasta que ya alcance una temperatura que se pueda meter en el frigorífico. Pero en el caso, por ejemplo, de ensaladas, tortillas, salsas caseras y esta serie de alimentos frescos, sushis, sashimis, en fin, ceviches. Esto la verdad es que el tiempo tendría que ser de minutos, desde que se prepara hasta que se consume. Esto no se recomienda que esté a temperatura ambiente muchos minutos fuera del frío, de la cadena de frío. Y quería preguntarte también, porque obviamente en verano son unas fechas en las que salimos mucho fuera a disfrutar del medio ambiente. Vamos a la playa y comemos o cenamos en la playa, vamos al campo, entonces ahí no puede estar esos 30 minutos, una hora fuera de la nevera, sino que está más tiempo. ¿Qué recomendaciones darías? Echar mano de neverita portátil, la de toda la vida. Cargarla bien con fribolines o con una botella de agua previamente congelada y mantenerlo a la sombra, intentar abrirlo lo menos posible. Y esos serían los principios básicos para salir de picnic con seguridad. Y respecto a los alimentos, ¿todos los alimentos son buenos para poder llevarlos o hay alimentos que es mejor evitar porque hay más probabilidad de que termine intoxicándose y que no nos siente bien? Y yo creo que a ninguno nos gusta estar malo y pasar por disfrutar un día, pasar el día siguiente bastante enfermo. Sí, es verdad, la verdad es que no es nada deseable que un día para disfrutar se te convierta en una pesadilla. Lo que hemos dicho un poco antes, es decir, alimentos secos, bocadillos de cosas que no lleven salsas, sobre todo caseras, el tema de la tortilla, llevar cuidado que esté bien cuajada. Se pueden llevar frutas enteras, preferentemente, frutos secos, galletas, empanadas, cualquier alimento así seco es seguro llevárselo. En cualquier caso, si alguien se quiere llevar una ensalada porque es verdad que un alimento fresco entra mucho mejor, lo que hemos dicho antes, una neverita bien guardado con sus elementos frigoríficos y mantenerlo a la sombra el mayor tiempo posible para que no se deteriore y solamente sacarlo de ahí cuando se va a consumir. Y a ser posible los restos, pues desecharlos cuando se llega a casa. Y quería preguntarte también, porque antes he hablado de la cadena de frío y la verdad que tal vez me haya aventurado, porque como la mayoría hablo de oídas, ¿qué es exactamente esa cadena del frío a la que hay que estar tan atentos para evitar intoxicaciones? Sí, es verdad, pues la cadena de frío no es otra cosa que el mantener esas temperaturas de refrigeración desde que prácticamente se produce el alimento hasta que llega a casa. Hay que tener en cuenta que desde eso, desde que se produce, desde que se obtiene, se transforma, se almacena, se distribuye, pasa por muchos eslabones y luego hay que tener mucho cuidado de que esa cadena no se rompa. Y luego está, por supuesto, el que una vez adquiridos, pues no los tengamos en el coche un tiempo excesivo, que cojamos esos alimentos refrigerados y congelados los últimos y cuando lleguemos a casa lo primero que tenemos que hacer es meterlos en el frigorífico lo antes posible para que esa cadena de frío no se pierda. Justo por eso último quería preguntarte y es algunos consejos del día a día que nos puedes dar tanto a mí como a nuestra audiencia para no romper esa cadena del frío.
Bueno, pues lo que he apuntado antes, el tener la precaución de hacer una lista de la compra y cuando empezamos el circuito de compra, dejar siempre los alimentos que están mantenidos en frío o en congelación, los últimos, para que nada más terminar se metan en la cesta. Si llevamos una bolsa isoterma, de esas que siempre solemos llevar o las podemos adquirir en los supermercados, meterlo inmediatamente ahí. Luego en el coche hay que tener en cuenta que las temperaturas son muy altas, trayecto único hacia casa y en nada más llegar, abrir esa bolsa isoterma y meter en el frigorífico esos alimentos los primeros antes que otros como los tipos seco, pastas, cereales, eso de momento no se pueden mantener fuera, pero lo primero que hacer desde luego es meter en el frigorífico esos alimentos que requieren un frío para su mantenimiento. Y quería hacerte otra pregunta, y es que creo que somos muchos los que se nos olvida la botella de agua en el coche, por ejemplo. Entonces, ¿es recomendable no beber de ese agua si ha estado mucho tiempo expuesta al sol y dentro del coche que se acumula el calor? Pues sí, la verdad es que una cosa que ha estado expuesta así a esas temperaturas, desde luego, aparte de que no habría quien se bebiera ese agua, francamente por lo alta que sería su temperatura, no es deseable y hay que llevar cuidado también con esos zumos que podemos hacer. Incluso también hay que prestar atención a que las botellas pues sean de uso para contacto con alimentos. No hay que olvidarse de ese detalle tampoco. Mira, me has nombrado justo los zumos y te iba a preguntar por esas frutas y verduras que nos llevamos de excursión, porque además, como por ejemplo la fruta lleva muchísima agua, pensamos que nos entra fresquita, que nos hidrata. ¿Es recomendable y qué consejos nos darías para mantenerla en buen estado? Bueno, es verdad que como comentas, es muy agradecido llevarse las piezas de fruta enteras con su piel y todo al lugar donde vayamos porque se mantienen, es una protección natural, eso está claro. Y es muy seguro, la verdad es que consumir las cosas con su piel o peladas en el sitio en el que las vamos a comer. Pero si en cualquier caso no queremos mancharnos o queremos llevar ya el tupper con la fruta preparada, pues lo mejor es cortarla previamente en casa y mantener la refrigeración hasta el momento de su consumo, tal y como hemos dicho para el resto de alimentos. Cecili Monerris, experto en seguridad alimentaria, colaborador del Colegio de Veterinarios de Alicante y, recordemos, creador de un portal especializado en autocontrol de calidad en la industria agroalimentaria. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por difundir esta serie de consejos que creo que son muy importantes. Muchas gracias. Espero que todos hayan tomado nota de papel y boli porque estamos en verano y de verdad que conservar bien la alimentación es muy, pero que muy importante. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista y ustedes no se marchen, que seguimos con toda la información deportiva.